Pensó que todo había salido bien, la aventura se había cometido y su marido no sabía nada. Pero se equivocaba. Su marido se enteró y decidió vengarse. Y entonces la mujer se arrepintió de lo que había hecho. Mira la historia de cómo el marido hizo que su infiel esposa se arrepintiera. Todo empezó cuando mi amigo Víctor me invitó un día a su boda. Llevaba bastante tiempo saliendo con Katia, su novia. Y decidieron casarse. Fue una decisión mutua. Él ya tenía 34 años, ella 27. Tengo que admitir de inmediato que no me gustaba mucho esta Katia. Educado como una especie de turista de profesión, no ha trabajado un día en su vida, y Víctor ya estaba casado, y creo que a partir de 19 años, si no mentira, trabajó en alguna empresa sin sentido sobre el tema de si los folletos o revistas. Hacía poco que había dejado de fumar. Larga historia corta, la llamé todo el paquete, excepto que faltaba un niño. Pero ella no tenía hijos después de todo, al menos en lo que a Víctor y a mí respecta. Y en esta misma boda, como me di cuenta, aquí está lo interesante, tanto él como ella no estaban demasiado interesados en lo que él y ella eran. Si podía explicar la actitud tranquila de mi amigo hacia la boda por el hecho de que era un hombre, la falta de interés de Catherine era más inquietante, pero en cierto modo decidieron legitimar su relación y se casaron después de todo. Ella siguió trabajando y él también. Y poco a poco empezó a quedar claro que Katia es muy simpática, incluso diría que demasiado. Tiene un montón de amigos en su red social, todo el fin de semana tiene una sala de fitness, clases de psicología, práctica de estiramientos, conciertos, viajes y un millón de cosas más. En resumen, Catherine es muy sociable, pero hay una asignatura pendiente en este sentido. No puede hacerse amiga de la madre de Víctor, su suegra. A Nadezhda Konstantinovna la conozco muy bien y te digo que la madre de Víctor tiene mejor don de gentes que Stirlis. Y por cierto, si es verdad o no, lo podrás decidir tú mismo cuando escuches el final de mi historia. En fin, pasa más o menos un año y Vitek vuelve a llamarme. ¿Cómo te va? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Cómo huele la cerveza? Hace 1 o 2 años no me habría sorprendido esta llamada. Pero en los últimos 12 meses me parece que Víctor ha cambiado. Ha estado trabajando más, descansando menos y prácticamente ha dejado de beber por completo, y entonces me llama y directamente me pide que quedemos para tomar una jarra hoy. Entonces decidí mentalmente que algo había pasado y que quería tomar una copa con alguien, pero también hablar de todo ello. Y así fue. Quedamos en mi garaje y decidimos no ir a ningún sitio. Pusimos música en el coche y nos sentamos dentro con él. Nos sentamos a hablar y Vitia empezó a quejarse. Y las quejas, por supuesto, eran sobre su mujer. Me parece que no tengo a Katia como esposa. Ella cocina, limpia y también está bien por la noche. Pero de alguna manera no siento que ella sea mi hombre. Siempre estoy pendiente de ella. Y ella, al menos como yo la siento, es como si fuera mi persona. Y lo más importante, que yo en esta situación, en general, no tengo nada que mostrar. Todo lo que básicamente debería hacer una esposa, ella lo hace al 100%. Pero todavía no tengo la sensación de que ella es mía. Nos sentamos con él por un tiempo más y decidimos ir a un bar después de todo. Llamamos a un taxi y nos dirigimos deliberadamente al otro extremo de la ciudad. Era de noche y nadie quería que Víctor se fuera a casa. De todos modos, nos tomamos un whisky con él. Y fue entonces cuando la historia entró en detalles. Es muy sociable, ya sabes. De todos modos, la otra noche estaba en un viaje de negocios al otro lado de la ciudad. Entré en un restaurante para tomar un café e ir al baño, y allí estaban mi mujer y un tipo sentado a la mesa con ella. Me acerqué a ellos sin pensármelo 2 veces. Ella no se avergonzó en absoluto, nos saludamos. Le dijo algo al tipo y me la llevé. Luego me dijo que era un colega suyo. Tenían algo urgente que entregar allí y habían quedado con él en una cafetería después del trabajo. Por supuesto, no vi nada delictivo, pero dejé un rastro, como suele decirse.
No hemos hablado de esta situación, pero luego pasa una semana y empecé a notar que ella bloquea su teléfono en cuanto aparezco en el horizonte. Por ejemplo, entro en la habitación, oigo el sonido del teléfono bloqueándose. Salgo de la ducha y lo vuelvo a oír. Pensé que estaba siendo paranoico. No. Ella entró y salió a propósito de la cocina algunas veces donde estaba. Y todas las veces bloqueó el teléfono en cuanto me acerqué a ella. Le pedí que me diera su teléfono. Entonces ella, sin siquiera preguntar para qué o por qué, empezó a acariciarme como a un gato, intentó cambiar de tema y, cuando se dio cuenta de que había fracasado, intentó darme lecciones sobre el espacio personal y el derecho de pertenencia. Después de eso, fue como si pudiera ver todas sus manipulaciones. Incluso me pregunté cómo no me había dado cuenta antes de lo astuta que era. De todos modos, por supuesto supongo que ella parece tener a alguien. Pero si es seguro o no y a qué ha llegado, aún no lo sé exactamente. Por otra parte, ¿por qué iba a esconder su teléfono? De todos modos, hablé con él durante mucho tiempo. Y según entendí, el principal problema de Víctor era que su Katia no era ni ladrona ni pilladora. Pero vivir en este estado, por supuesto, era desagradable para él. Estaba deprimido y agitado de alguna manera al mismo tiempo. A veces empezó a seguirla. Incluso una vez lo puso en evidencia. Pero como él dijo, de nuevo, incluso entonces no se pelearon. Katia era una verdadera manipuladora y nunca tuvo conflictos abiertos. Y Víctor, también por eso, se puso aún más nervioso. Se puso una meta, que averiguaría exactamente qué era qué. Y este pensamiento, y este estado de ánimo suspendido, por supuesto estropearon mucho su vida durante varios meses. En fin, una noche recibí una llamada de un número desconocido. Y una voz masculina y seca me dijo el nombre y el apellido de Vitia. Y luego me aclaró el nombre de este hombre. Hacía apenas una hora, en la zona donde trabajaba su mujer y donde había quedado 2 veces con este colega a deshoras, Víctor había sido atropellado por un coche. Y sin final a la vista. Dejó su coche en la entrada por alguna razón. Creo que para que su mujer no viera su coche. Vino aquí a pie y cruzó la carretera por algún sitio. La voz dijo que se desplazó a través de las últimas llamadas en su teléfono. Estaba Katia, algunos números no grabados y aquí está mi número. Katia no respondió a la llamada de su número, así que acabaron llamándome a mí. Ahora han pasado unos meses desde que ocurrió todo esto. Nos vemos de vez en cuando, sobre todo en casa de la madre de Víctor, pero no tengo más contacto con esta Katia. Sabe muy bien lo que siento por ella y probablemente adivina ahora que sé por qué Víctor fue allí y por qué estaba allí. Y al final de mi relato me gustaría añadir algunos datos para la reflexión. Después de estos sucesos, Catherine empezó a ir a su sangre casi todos los días y a rogarle que le diera la oportunidad de ayudarla en lo que quisiera. Incluso empezó a llevar dinero de su escaso sueldo. No quedaba ni rastro de su antiguo activismo social. Al mismo tiempo, quería abandonar nuestra ciudad a toda costa. Y ahora, al ver lo culpable que se siente, me doy cuenta de que Víctor tenía razón en sus sospechas. Una inocente búsqueda de fotos en una vieja cámara en blanco y negro había provocado grandes problemas a su mujer. Nunca habría pensado que la atención a los detalles y las características de la película revelarían el secreto peor guardado de su mujer. Resultó que la aventura se había ocultado tan cuidadosamente que solo una vieja cámara podía descubrir este oscuro secreto. Vea esta historia para descubrir cómo la esposa se arrepintió de sus actos cuando su marido vengó su traición. Decidí contarles la historia de mi primera, ahora ex esposa, y cómo descubrí originalmente su infidelidad. Esta historia me ocurrió a principios de la década de 2000, y ahora, al recordarla, hasta me río. Aunque en aquel momento no me reía, por decirlo suavemente. Yo ya tenía 30 años y, como muchos otros, estaba probando suerte en el mundo de los negocios. Tuve un éxito desigual, pero gracias a colegas mayores y con más experiencia conseguí ganar algo de dinero.
Entro en tantos detalles al principio por una razón, porque no había estabilidad en los negocios y, especialmente a principios de los años 2000, y no teníamos experiencia en la gestión de este mismo negocio, teníamos que trabajar tan duro como pudiéramos con nuestros cerebros y, en consecuencia, era necesario consumir la menor cantidad de alcohol posible. Todo esto viene a decir que, desde un punto de vista puramente formal, yo era un novio envidiable, tenía estudios, tenía mi propio negocio, no bebía mucho y trabajaba duro. En general, pude encontrar rápidamente a alguien que quisiera casarse conmigo. Conocí a Natalia en un círculo de conocidos comunes. Era unos años más joven que yo, rubia, de estatura media, ojos verdes expresivos y bastante buena lengua. Empezamos a salir y, al cabo de 6 meses, decidimos casarnos. En aquel momento pensé que cuanto antes ocurriera todo esto, más sanos serían los futuros niños. Y esta Natalie, aunque sigue siendo la alumna de ayer y no tiene habilidades en su profesión ni en la vida, pero es guapa y sana, y lo más importante, me gusta. Y en aquel momento me pareció que el resto llegaría, y pronto lo hizo. Nos casamos y empezamos a vivir en mi casa. Mi negocio no iba rápido. La población, aunque no rápidamente, iba ganando un poco más de dinero y, en consecuencia, nuestra tienda empezó a aportar más ingresos. Mi mujer se quedó en casa. Esto duró un par de meses, y entonces empecé a oír de ella algo así como: yo también necesito un negocio, yo también quiero ser autosuficiente, etc. ¿Por qué no te buscas un trabajo que te guste y yo me encargo de los grandes negocios? Pero la ambición de mi mujer no le permitía conseguir un trabajo normal. Se sentaba en casa y quería tener un negocio. Y una noche me dijo que estaba hablando con un conocido y me propuso abrir también una floristería conjunta con él. Me gustó la idea. ¿Qué te parece? Hay mucho dinero en las flores. Natasa, pero esto es todo un negocio aparte, es una inversión, además las flores son un tipo de trabajo especial y demás. No puedes simplemente abrir una tienda y hacerte millonario. Ella y yo hablamos de esta esperanza no excesiva y resultó que ese mismo conocido suyo era Merat. Es el exnovio de mi joven esposa. Habían estudiado juntos en este instituto y, según ella, era como si una vez se hubieran conocido allí. Por supuesto, al principio mi mujer me aseguró que él la perseguía allí, pero claro, ella no tenía nada que ver y era tan inexpugnable. Pero más tarde me confesó que llevaba viéndole un par de meses. Y creo que puede ser más tiempo, no solo un par de meses. Ahí se me olvidó lo de la floristería. Soy joven, pero entonces no creía en cuentos de hadas. Y resultó que no era para menos. Las exparejas en una relación tras un divorcio o la ruptura de una relación no se limitan a pasar el rato. Normalmente ni siquiera pueden verse, o se tratan de alguna manera neutral. De todos modos, sea lo que sea, desde luego no se ofrecen a hacer negocios entre ellos sin más. Eso es. De todos modos, esa noche Natalie y yo tuvimos nuestro primer enfrentamiento serio. Si se hubiera dado el caso ahora, podría haberla obligado a enseñarme su móvil, bueno, o sus redes sociales al fin. Pero claro, a principios de los 2000 lo único que teníamos era el teléfono de casa. En fin, no tenía nada que comprobar. Tuvimos una pequeña disputa con ella y ya no volvió a hablar de negocios conmigo. Pero el hecho seguía ahí. Estaba en contacto con su exnovio. Recordemos. A las pocas semanas de estar sentada en casa y de la infructuosa búsqueda de un trabajo de su agrado, mi mujer se desmelenó un poco. Que en cualquier ocasión, si no sin ella. A la larga o a la corta, mi mujer y su madre decidieron hacer un viaje a la región de Krasnodar para descansar un poco. No puedo largarme así y dar una vuelta en coche de repente. Respondí a mi mujer tras oír su ofrecimiento de hacerles compañía. Se hizo el silencio en nuestro piso. Al fin y al cabo, si yo no iba, probablemente ellos tampoco. No es que les vaya muy bien con el dinero. De todos modos, como vago de la batalla, les ofrecí ir sin mí y yo les daría un anticipo. Mi mujer estaba encantada, incluso hablamos con mi suegra por teléfono.
Y para su honra, se negó a aceptar mi dinero y se fue de vacaciones completamente sola. Así que acordamos que yo solo pagaría las vacaciones de mi mujer. Ella hizo las maletas y enseguida toda la casa parecía un gran mercado o una estación de tren. Había todo tipo de zapatillas, bañadores y maletas por todas partes durante una semana. Es como si te fueras de por vida, le dije entonces, y en cierto modo fue mi premonición la que se hizo realidad. Uno de los últimos acordes antes de irse fue nuestra cámara. Claro que me la llevo, me dijo mi mujer. La cogí, le quité la funda y recordé que se había quedado sin carrete y que mañana había tren y tenían que marcharse. Bueno, ¿voy yo a comprarte esta película o tienes que ir tú?, le dije a mi mujer en ese momento, y fue el hecho de que ella misma fuera a comprarla lo que decidió nuestro destino. Volví a salir por negocios y mi mujer fue a comprar la película. Al día siguiente se quejó de que la película era muy cara. Le pregunté dónde la había comprado y me dijo que cerca estaba nuestra tienda. Bueno, había películas de diferentes estilos, hubiera sido más barato, y todo, pero no, el vendedor me dijo que el otro ya no está allí, la llegada será de unos días, y me voy mañana. En fin, todo bien, acompañé a los dos viajeros a la estación para una citación y me preparé para vivir una semana de soltero. Pasaron los días, pasamos tardes y tardes al teléfono con mi mujer. Escuché muchos elogios, y en casi todas las llamadas mi mujer me decía que yo era un marido modelo, cariñoso y trabajador. Y lo más gracioso, por cierto, al final de mi historia sería lo que ella me contaría sobre estar casado un poco más tarde. Para abreviar, los viajeros están de vuelta en su ciudad natal. Quemaduras de sol, montones de souvenirs locales, sal marina en bolsitas y todo eso. A la izquierda, las fotos. Presumiendo de fotos, le pregunto a mi mujer y me promete organizármelas todas mañana o, como mucho, pasado mañana. Al día siguiente llego a casa y toda la mesa de la cocina está llena de fotos. Si recuerdas, vienen en formato de 10×15, bueno, también había un formato el doble de grande. Mi mujer y yo las hojeamos y yo también estoy encantado. Las fotos salían realmente muy vivas. Al parecer, una buena iluminación influyó positivamente en las fotos, ya que el territorio de Krasnodar, donde la luz del sol no siempre es un problema, también debería estar ahí. Pero resultó que el secreto de las buenas fotos no está solo en el sol, sino también en la película. ¿Qué tipo de película?, le pregunté a mi esposa, y por supuesto ella no tiene respuesta. Como lo sé ahora, mi esposa me dijo qué tipo de película me dieron y lo que estaba disponible y lo compré. Así que, después de que ella me diera la dirección de la tienda, decidí ir a comprarme uno al día siguiente. No sabía cuál llevarme, así que me llevé el carrete revelado de mi mujer y algunas fotos por si acaso. Hola, tal vez puedas echar un vistazo con experiencia para ver con qué tipo de película se hicieron estas fotos. Tengo la película aquí y estas mismas fotos aquí. El vendedor del departamento de carretes cogió mis carretes, los revisó y dijo que algunas de las fotos estaban hechas con un carrete caro y demasiado sensible, pero que no sabía cuáles eran las demás. Luego señaló con el dedo una película bastante cara que había en el escaparate. Todas las fotos están hechas con la misma película, le contesté. Había elegido la película y estaba a punto de pagarla, pero me di cuenta de que, para ese precio, solo tenía 12 fotogramas. Le pregunté cuál era el precio y me dijo que no llevaban más fotogramas para esa velocidad, que era bastante cara, y que la gente rara vez compraba películas con esa velocidad, así que solo llevaban 12 fotogramas cada una. Miré mi mano con las fotos en ella y me di cuenta de que había más de 12. Las conté. Era cierto, había 30. Comprendí por qué la cinta le había costado a mi mujer casi la mitad de su último sueldo. Me dirigía a casa con las fotos. ¿Dónde pongo la cinta?, le pregunté a mi mujer. En el armario del salón, junto al televisor. Abrí el armario y había otra igual. Y allí mismo, ahora, por supuesto, me alabo por este discernimiento.
Dejé la película revelada de 12 fotogramas que llevaba a la tienda y saqué la segunda película del armario, que también era de 12 fotogramas. 12 más 12 son 24 y tenía 30 fotos en mis manos. ¿Quién iba a prestar atención a esta tontería? Casi nadie, y de hecho yo tampoco lo haría, pero la última conversación que tuvo mi mujer con su ex marido no la había olvidado. El residuo, como suele decirse, permanecía, así que cogí las 2 cintas de fotos que tenía en las manos y me dirigí con ellas al cuarto de baño. Después de encender la luz allí dentro, cogí cada película por separado y coloqué cada foto debajo de cada fotograma. En algunas películas, como recordarás, si son aproximadamente 12 fotogramas, puedes hacer 13 o a veces 14 fotos. Pero incluso teniendo eso en cuenta, no hay forma de sacar 30 de 2 películas de 12 fotogramas. Para abreviar, en estas 2 películas solo he hecho 25 fotos de 30, 12 en una y 13 en la otra. ¿De dónde han salido las otras 5 fotos que tenía en las manos? Es un misterio. Como eran exactamente de la misma calidad que las otras, llegué a la conclusión de que se trataba de la misma película. Pero, ¿dónde está? Salí del baño, puse todas estas películas y fotos en el mismo armario y empecé a adivinar. Pero no tuve que adivinar durante mucho tiempo. Esperé a que mi mujer se hubiera ido a lavar por la noche y saqué su maleta del armario. Rebuscando en los bolsillos interiores, saqué la tercera película. Y, por supuesto, era la misma que las que ahora reposaban en el armario. Lo miré al trasluz y encontré allí las mismas 5 fotos que había estado buscando. Pero, por desgracia, la cosa no acabó ahí. Los demás marcos no me hicieron feliz. En ellos vi a alguien que se parecía a Natalia en algún lugar de la habitación, así como a un chico que no conocía en la habitación. Al día siguiente corrí a la tienda y revelé todas estas fotos. En las fotos cándidas encontré a Merat, a Natasa en la habitación y el borde de una botella de vino. Por su posición y algunos otros detalles, que no voy a enumerar, me di cuenta de que su relación, por decirlo suavemente, no iba por buen camino. Volví a casa media hora después y le tiré estas fotos a mi mujer. Me saltaré sus excusas baratas, solo diré que esas fotos y su engaño en la foto fueron suficientes para mí en ese momento. Ella estaba a 4 patas. Permítanme recordarles que hacia la mitad de la historia dije que nos divertiríamos recordando sus elogios hacia mí como marido al final. De todos modos, la guinda del pastel fue que a los pocos meses de divorciarnos, Natasa y yo nos encontramos en el patio. Lo que oí de ella fue que, para cuando nos casáramos, quería, por supuesto, un marido con estabilidad y prosperidad, pero al mismo tiempo también quería aventuras. Bueno, en realidad, lo consiguió. Ahora no hay trabajo, ni hombre perdido, y la aventura con Merat acabó viviendo en casa de su madre. Si te ha gustado esta historia, no olvides puntuarla y darle un like. Gracias por verlo.